¿Mm? ¿Tú eres anfitrión? Oh, ok, entonces todo serio. Sí, no creo que vaya a entrar alguien, pero de todo. Ok. Debo ser anfitriona, Alfredo, para que aprenda cómo trabaja esto también, ¿verdad? Sí, Alfredo. O sea que cuando está grabando o cuando estamos en el programa, si alguien quiere entrar a la clase, sale un aviso y como yo estoy acá enseñando, no puedo estar, batallo estar en los dos lugares y a veces es Maite, a veces es Marta, pero pues quisiera que todos sepan cómo trabajar eso. Muy sencillo. Ok, la semana pasada repasamos la vida de Abraham. Tenemos en Hebreos 11, del 8 al 10, ¿verdad? Los primeros pasos que él tomó como cuando fue llamado por Dios. Ayer estábamos leyendo una lección de una predicador, ¿verdad? Muy, muy bueno para hablar, pero estaba hablando de los pactos y él mencionó que cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, que él adoraba a los dioses de la luna, porque Ur de los Caldeos eran los centros mayores en aquellos años de la fertilidad. ¿Okay? Y pues todos los primeros dioses, inclusive todos los dioses de las Américas aquí, ¿okay? No solamente Norteamérica, pero México y Centroamérica, hasta Suramérica, todos los dioses estaban muy conectados no eran dioses del sol o la luna, ¿okay? Y de la tierra y el agua, porque eh, cuando no había lluvia o cuando vientos y cosas así, pues la gente sufría hambres. Entonces, poco a poco empezaron a adoptarse a dioses de la fertilidad o el dios del viento, la lluvia, de la tierra. Y todavía gente cuando compran una gallina o algo van y la llevan con que será un adivino para que bendiga la gallina o el animalito. ¿Eh? Sí. Y luego también cuando vas a empezar un negocio, te traes a una persona para que te limpie el negocio y cosas así, pues. Pero todas esas costumbres son muy antiguas. ¿Okay? Y cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, este hermano dice, ¿verdad? Que él visitaba estos templos de la luna para tratar de fertilizarse él. En el caso de él y su esposa, nos dice la escritura que Saraí era la que estaba estéril. ¿Okay? Yo no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero a lo mejor no sabía Abraham si él era el estéril o ella, pero la escritura nos dice que ella era la estéril. ¿Okay? Y salieron de Ur de los Caldeos y llegaron al lugar de Harán, y en Harán estaba el otro centro mayor de los dioses de la fertilidad, y ahí se quedaron hasta que no murió el papá de él y ya emigraron. Pero lo que vimos la semana pasada es lo que leemos en Génesis, mientras en Hebreos 11 tenemos lo que hizo por la fe, todos los puntos buenos. ¿Okay? Pero es necesario a veces regresar a la historia desde el principio. Ahí podemos ver que así como David, ¿verdad? Tuvo sus días, sus tiempos buenos y tiempos malos, pues también habrá tuvo sus tiempos buenos y tiempos malos. Okay. Y hoy vamos a hablar un poquito de Sara porque el tema de Sara le tocó al hermano Enrique para que nos hable de Sara la semana que el domingo que viene. Así es que vamos a hablar un poquito de Sara, aunque va a parecer que es mucho de lo que hablamos de Sara está incluyendo a Abraham. Okay. Pero vamos a tratar de cubrir Hebreos capítulo 11, del versículo 11 al 16. Okay. Y este bloque rodea el verso 13. Okay. Estos versículos rodea el verso 13 que dice que ellos confesaban que eran extranjeros en el mundo. Okay. Y nosotros también deberíamos de
de confesar lo mismo, nuestra vida debe de reflexionar que somos peregrinos extranjeros en este mundo. ¿Okay? No arraigándonos más y más a las cosas de este mundo que pues, las tenemos que dejar de todos modos, ¿verdad? Pero muchas veces uno cambia, como dijo Jesús, el alma por algo de este mundo. ¿Okay? Y Jesús dice, no hagas eso porque el alma vale más que todo el mundo. No andes, no andes pensando así. ¿Okay? Y yo creo que, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Que toda esta tierra te la voy a dar a ti a tu descendencia. Y recorre la tierra para que veas, conozca toda la tierra. ¿Okay? Y la tierra de Canaán, aunque había 7 o más naciones viviendo allí, todos idólatras, y Dios dijo que los iba a sacar de ahí. No te oigo nada, Marta. ¿Eh? Oh, acá está mi Biblia. Aquí lo tengo escrito. Ahorita la voy a agarrar. Adán, dame mi Biblia. No me quiero levantar. Tengo los pies hinchados, por eso me senté. Pero él recorrió toda la tierra. Imagino que gente le preguntaba, bueno, tú tienes mucho dinero. Porque leemos ahí en... Esa es. Dice ahí en Génesis 13 que era riquísimo. No nomás rico. En ganado, plata, oro, ciervos y siervos, era riquísimo. Y atravesando por ahí lugares bien bonitos, ¿verdad? Cuando vamos a Tecate, están los encinos ahí, ay, qué suave para hacer una carnita asada y como que suave aquí para hacer una casita, ¿verdad? Y luego te subes yendo para Ensenada y están los viñeros de Valle de Guadalupe, ay, qué huertas, ¿verdad? Y qué bonito, y cómo quisiera tener una casita aquí. O alguien le pudiera decir, oye, ¿por qué no te haces una casita como nosotros? Tú tienes mucho dinero. Palacio. Un palacio, una hacienda. Y quizás Abraham contestaba, mi Dios me prometió todo esto, pero no me permite hacerme una casa. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 4 y 5, cuando Esteban está recorriendo la historia de Israel, él empieza con Abraham. ¿Okay? Y es interesante cómo expresa, ¿verdad? Que Dios no le permitió. Nomás dice ahí que en el versículo 4, Hechos capítulo 7, 4, dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Okay. Harán era el segundo centro hidrográfico de la luna de la fertilidad. Okay. Y de ahí muerto su padre, era el padre, creo que lo obligó a quedar ahí. Pero ya se murió su papá. Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Hablando de Esteban al Senadrín, ahí en Jerusalén. Dice 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Okay. Dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. De todos modos, ahí nos dice, ¿verdad? En el versículo 5, que no, ni un pie, o sea, ni un cuartito, nada, ni un pie, ni un metro cuadrado para casa. Es interesante que Abraham pudo comprar una cueva para enterrar a sus muertos, pero no podía comprar terreno para hacer una casa, para vivir, pero para enterrar a sus muertos sí. Okay. Ya con el paso de los años, Abraham, yo creo que empezó a entender que somos extranjeros en el mundo. Okay. Y si uno no, porque muy poca gente de veras invierte tiempo en las cosas espirituales.
a veces buscan, pero es muy tarde, especialmente cuando los hijos ya tienen sus 14, 15 años y empieza a haber rebeldía en la casa. Entonces sí quieren toda la ayuda de psicólogos, de amigos y todo, y sacerdotes o predicadores. ¿Okay? Pero ya a esa edad ya es muy tarde, tienes que empezar desde que nacen, como quien dice, empezar a entrenarlos, ¿ok? Pero Abraham empezó a meditar, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me deja hacer casa? Hasta que dijo, oh, ya puedo entender que nomás estamos aquí de paso. Y era muy importante que quedara ya registrado que a Abraham no se le permitió, porque a sus descendientes sí se les va a permitir hacer casas y hacer, ¿verdad? Todo un gran negocio y llegar a tener grandes propiedades. A ellos sí, pero a Abraham no, para que quede como un ejemplo ya. Okay. Mira, Abraham tuvo que vivir en casas porque para que entendiera, en carpas, para que entendiera que era extranjero. Y ustedes van a poder vivir en casas, pero no quiero que se les olvide que son extranjeros, ¿okay? Mientras viven en esta tierra. ¿Okay? Y Abraham también creía, ¿verdad?, que la vida eterna se perpetuaba en la vida de los hijos, aquí en la tierra. ¿Okay? Así es que la lección que él tenía que aprender es que solo estamos pasando por aquí como los turistas que vienen, que pasan por Mexicali, que van para San Felipe o partes, nomás vienen fin de semana y cosas así. Y así. Es una verdad que nos va a mantener enfocados y sanos. Y no es bueno y no es sano invertir el alma en esta vida. Okay. Todo aquí en esta vida. Okay. Y que siempre estés confesando, yo estoy esperando otra mejor, otra vida mejor. Okay. Me va a costar más aquí, me va a costar más. Okay. En cuanto a disciplina, en cuanto a la fe, todo me va a costar más, pero es mejor que esta. Como en el himno que estábamos cantando, ¿verdad? Esta vida de tribulación, esta vida llena de problemas, ¿sí? Entonces, dices tú, superas un problema y dices, qué suave, pero ahí viene otro, viene otro, viene otro, y luego te alcanza la edad y estuvo. ¿Qué pasó? Pero es un problema tras otro problema. Pues no olvides, después de esta vida hay algo mucho mejor. No nos podemos imaginar lo mejor que es estar en el cielo. Entonces, vamos a acompañar al hermano Abraham en sus retos. Okay. Aquí ya en Hebreos capítulo 11 vemos que Abraham se está haciendo viejo. Okay. Y Dios le hizo un juramento a él. Y la pregunta en Abraham es, bueno, yo dejé mi tierra y todo aquí estoy. Y aquí me voy a quedar. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Cuándo se va a cumplir, pues? ¿Ves? Y cada año que pasa, ¿verdad? Ya tenía 75, ahorita ya tienes, quizás cuando se escribe esto, unos llegando a los 80, ya empiezas a sentir el peso de los años. Y pues, ¿cuándo se va a hacer? Pero el Señor es paciente y el Señor espera que Abraham pierda toda su confianza en la carne. Ok. Siempre es una prueba. Ok. Pero Dios se va a esperar hasta que tú ya no pongas tu confianza en ti mismo. Abraham todavía puede tener relaciones sexuales. Ok. Y él confía en eso. Sabemos eso porque Sara le va a pasar a su sierva para que tenga hijos por medio de ella. Así es que tiene relaciones con ella y nace Ismael. Así que él todavía tiene la potencia y él puede estar confiando en eso, ¿ok? Pero Dios espera hasta que es imposible sin Dios.
como unos 85, 86. Está grande. Ok. Y todavía le falta. Pero Dios le pide la señal del pacto. ¿Se acuerdan qué era la señal del pacto? Gracias, Marta. Dejan que lo demos. La circuncisión. Ya saben lo que es circuncisión, ¿verdad? ¿Dónde se hace la circuncisión? Es un rito donde Dios le pide el prepucio de su pene, o sea, de su miembro. ¿Okay? Y con la circuncisión, pues mucha gente creía, pues eso te va a quitar poca potencia. ¿Okay? Y más si tienes 86 años. ¿Okay? O 90 años. ¿Okay? Estoy equivocado. Cuando tenía 99 años, Dios le pidió la señal de la circuncisión. Y claro, la circuncisión te va a incapacitar. ¿Ok? Físicamente te va a incapacitar por unos 2 o 3 meses, ¿verdad? Pero la creencia era de que sin el prepucio, las glándulas ya no es tan sensible para poder tener relaciones. ¿Ok? Y aparte de que Dios le pide la señal del pacto, que era la circuncisión, llegó el momento cuando Sara ya le pasó el tiempo y ella no podía, pues, menstruar. Okay. Y es el momento cuando creo que Abraham llegó a la conclusión que es imposible. Entonces, sin Dios va a ser imposible. Ahora sí es imposible que yo tenga un hijo con Saraí. Okay. Y Dios le dice, el año que viene, ese tiempo, tu esposa va a estar chineando. Y cuando él oyó eso, por la fe, okay, se pudo cumplir. Otra cosa que tenía que ser fuerte la fe de Abraham para, si bien me prometió a mí, pues que no me voy a morir. También, sí. Ni su hijo, si se lo pide. Pero así son los ejemplos en la palabra de Dios. ¿Y por qué, si nosotros leemos esas cosas, por qué nosotros dudamos con Dios? Cuando tenemos estos ejemplos, espera hasta el último, hasta que digas es imposible. O Dios tiene otro plan, ¿verdad? Del cual yo no es mi plan el plan que tiene Dios, pero el Señor da tiempo y nos pone en situaciones donde tenemos que abandonar los pensamientos de la carne, abandonarlos y decir, ¿sabes qué? Me pongo en tus manos y ya. Ok, así. En el caso de los patriarcas tenemos los detalles aquí. Allá en Génesis tenemos los detalles. Y de ahí en otras historias, el fiel no se apoya en sí mismo, okay, sino en el Señor de los ejércitos. Todos los ejemplos. Okay. Se apoya en el Señor de los ejércitos, pero ya él deja de apoyarse en sí mismo. Yo tenía una toalla, por ahí está la toalla, pero en la toalla decía ahí que confía en ti mismo, dice la toalla. Y me metí a bañar y yo decía yo, todas las veces que confío en mí mismo me fue mal. Sí, así es. No era una toalla, entre cortinero del baño, sí. Sí, por confiar, pero de la toalla es lo que dice, confía en ti mismo. Y no, ya pasé por ahí, me ha ido muy mal. Okay. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Y vamos a hablar un poquito de Sara aquí. ¿Okay? Dice ahí que por la fe, el salón del héroe de la fe, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó al que era fiel, quien lo había prometido. Por la fe. La fe que mueve montañas, que mueve los montes. Allá atrás, en Génesis 11:30 dice que era estéril.
Sumamente una cosa muy seria en aquellos tiempos, hermanos, porque ellos creían que si no puedes dar a luz, no puedes tener hijos e hijas. Si no puedes tener hijos e hijas, no, tu vida ahí va a terminar. El nombre de tu esposo también ahí va a terminar. Vamos a ir tenemos que leer eso en Deuteronomio 25. En Deuteronomio 25 habla de la muerte de un hombre y no tiene un hijo. Okay. A ver, el que lo encontró, que nos lea, por favor, Deuteronomio 25, versículo 5 al 6. Y uno de ellos muere y no tiene hijos, la mujer del fallecido no se casará con la familia de una extraña. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano junto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Ok, para que no sea borrado su nombre. Okay. Y hay gente todavía en México que se preocupa si no tiene un hijo o si tiene hijos, como un hermano que conocemos, ¿verdad? Que tuvo, ¿cuántos hijos? Como 4 o 5 hijos, ¿verdad? Y tuvo muchas hijas, pero sus hijas tuvieron varones, pero ninguno de sus hijos tenía varón. O sea que él tenía su apellido, vamos a decir Gómez, y su hijo era Gómez, ¿verdad? Y sus hijas ya no eran Gómez, porque se casaban y ya cambió de nombre, porque sus hijos eran Gómez, y tenía como 4 o 5 hijos Gómez. Pero todos las criaturas que tuvieron sus hijos eran mujeres. Hasta que dijo, el que me dé un Gómez, dice, un nieto Gómez, ese lo voy a premiar. Porque él quería que su nombre siguiera, pues, así, que el apellido de él, o sea, el nombre de él siguiera. En Israel era muy importante, porque especialmente si eres de la tribu de Judá, porque de ahí venía la línea de los reyes. Y quién sabe si yo estoy en la línea, voy a estar en la línea de los reyes. ¿Okay? La cosa está que si muere esta persona y no tiene un hijo, dice ahí, su hermano se va a casar o se va a llegar a la viuda y le va a dar el nombre de su hermano al niño que nazca. Okay. Y de esa manera se va a perpetuar el nombre de su hermano que falleció. Y pues yo no sé, ¿verdad? Y digo, para una persona sería algo difícil. Si yo me tengo que casar con mi cuñado, si ya lo conozco, dice Dios, esto es lo que tienes que hacer. O él que se tenga que casar con su cuñada. Okay. Los hijos de Judá tuvieron que hacer eso. Ajá. Pero no la querían embarazar. No la querían embarazar y Dios los castigó. Okay. La cosa está que ya hablamos de eso, creo que un miércoles. Okay. Pero la cosa está que era una costumbre antigua, pero la enseñanza era de que uno vive en la vida de los hijos. Okay. Pero aquí no está enseñando eso. Dios no creía eso. Okay. Pero Dios sí quería que el nombre se preservara, que se conservara el nombre del israelita. Okay. Yo creo que más que por la descendencia, sino para que se mantuviera la heredad de la también, tierra, sí. la familia, porque si no ella iba a quedar sola y destituida. Sí. Y si no tenía un hermano, pues el pariente más cercano. De eso se trata el libro de Ruth. Pero tenía que ser hombre. Pues sí. ¿Verdad?
Tenías que estar casado, sí, con una de la tribu. Ahí. Tenía un bloque entero, pero lo quité porque es mucho leer, donde unas muchachas, unas hermanas, quedaron huérfanas y fueron con Moisés y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque no tenemos esposo. Entonces, él arregló para que se casaran, pero se tenían que casar con alguien de su tribu. Y es lo que recomendaron en el libro de Números, que te cases con miembros de tu propia tribu, primos, primas, a veces con un tío, con una tía, que te cases con ellos, que estés soltero, para que la heredad se quede en la tribu y no anden como piedras rodando, dice la escritura. Okay. Pero la cosa está que iban a hacer esto porque no se borrara su nombre, como dice ahí, okay, para que su nombre no sea borrado de Israel. Okay. Y así es que a lo menos en el hijo del hermano, ¿verdad? Va a vivir la memoria de este que murió. Okay. Ahora dice ahí que ella recibió fuerzas fuera de tiempo, y eso se refiere a, pues, como es la mujer, llega esa potencia para producir óvulos, que viene siendo un tipo de huevo, ¿verdad? Y sin los óvulos es imposible que la mujer salga embarazada. Okay. Y sin el cera, o sea, la esperma del varón, también es imposible. Es decir, que necesitas el óvulo y necesitas la esperma del hombre. Okay. Entonces, por la fe, Sara pudo concebir porque creyó. Okay. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que creyó? Ok, la promesa de Dios. No. Esto es importante. Dice ahí que creyó. Dice, creyó que era fiel el que lo había prometido. Primero tienes que creer en el que te hace la promesa antes de creer en la promesa. ¿Me entienden? Tu fe la tienes que poner en Jehová, tienes que creer al que te da la promesa primero. Okay. Sí. ¿Cuántas veces no nos han hecho promesas a nosotros y no han cumplido? Okay. La promesa puede ser buena, ¿verdad? Pero si el que te prometa no es fiel, ¿de qué te sirve que la promesa sea buena? O que te prometa algo. Y así muchas veces nos han prometido, ¡ay! Pero nos llenan de esperanzas cuando te hacen una promesa. Y en el momento, pues sí te inflan y todo. No te preocupes, hermano, no te preocupes, hermana, no te preocupes. Yo ahí voy a entrar y yo la voy a sacar de este apuro y todo. Y te llenas, ¡ay! Ya tengo a alguien aquí que me va y te apoyas en lo que te prometió. Y luego nunca aparece. ¿Y qué pasa? Te desinflas y a veces caes en la depresión. ¿Sí? Por la esperanza, por la fe de Dios, como dice la palabra de Dios. Hay muchas veces que el diablo cree, y se hizo lo que nos pasa a los humanos, que estamos ya por esa fe que se está por el mundo, eso es lo que debemos de quitar en nuestras vidas de tiempo nombre. Ok. Margarita está hablando de la importancia de tenerle fe a Dios. Ahora, exactamente cuando alguien se quiere casar contigo y toda emocionada y todo, y le crees todo lo que te dice. Ok, ahora, ¿de dónde viene o
¿Cómo tener fe en este Jehová? ¿Cómo le da la fe a una persona? Cumpliendo. Ok, cumpliendo. ¿Alguien más? O sea, no le va a ganar la persona, no le va a ganar esa fe de Dios. Pero estoy usando el ejemplo de una persona, porque en la vida tenemos personas, ok, para poder entender a Dios. Okay. La pregunta es, para tenerle esta confianza a Jehová, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una decisión. Ok, una decisión. ¿Está bueno? ¿De qué? O sea, Mira, este Dios te promete esta cosa. o sea, afortunadamente, ahorita en la actualidad de esta vida, estamos hablando de esta vida, no de la vida que está. Si alguien dice, te voy a prestar $10,000, los necesitas. ¿Lo vas a aceptar así nomás? Depende cómo eres. Cómo sea la persona. No, ok, ahí está. Tienes que conocer a la persona. Okay. ¿Cómo? Para tenerle confianza a Jehová, tienes que conocer toda la información que hay de este Dios. Es lo que quiero darles a entender. Enséñame tu cuenta de banco. Enséñame tu cuenta de banco para ver si eres solvente. Ahí, todas las letritas chiquitas también. Ándale. Entonces, todo el tiempo que anduvieron estas dos personas, Abraham y Sara, yo no creo que nomás pensaban de él fin de semana. Esto es importante para nosotros. Yo quiero saber todo lo de este Dios que sea posible que yo pueda entender de él. Si quieres tener esta confianza en Jehová, tenemos que conocer todo de este Dios. Eso que Dios no le dio toda la información a Abraham. Pero siempre te da bastante. Sí, digo, pero cuando dice, ¿verdad? Que cuando le dice a Moisés, Abraham, no me di a conocer con este nombre. Pero para ellos fue suficiente. Sí. Pero ahí lo van conociendo, ¿verdad? Salieron de uno de los caldeos, ya tienen unos quizás 40 años y lo ha cuidado, ¿verdad? Tenía enemigos, o sea, gente que no les gustaba, quizás no les gustaba lo que andaba haciendo él allí. ¿Qué andan haciendo aquí? ¿Qué andan levantando esos altares? Tú no eres de aquí. ¿Por qué levantas el altar? Es que Dios me dijo que me iba a dar toda esta tierra. Paracaidista. Y que Dios es el único Dios. Y cuando lo trataban de amenazar, dice la escritura que Dios le decía, no toquen a mis propios, no los tienten. El que te bendiga, yo lo voy a bendecir. El que te maldiga, lo voy a maldecir. Y Dios, a través de esos años, los ha protegido y así ellos van entendiendo más de este Dios, porque era importante. Estamos hablando de la vida eterna. No estamos hablando de una inversión, de una casa, de un carro. Estamos hablando de la inversión del alma, que para una gente no es muy importante. Por eso tenemos a Abraham aquí, porque para él era esto. No hay otra cosa más importante para mí. Esto es lo más importante que el hombre puede tener. Así es que llegaron a conocerlo. Sara había pasado las pruebas, es lo que nos dice ahí, por la fe. Sara recibió fuerzas para concebir. Tuvo sus fallas, pero en todas las fallas que ella tuvo, ni Abraham ni ella acudieron a los Baales. De toda esta tierra de Canaán, todo lo que era la tierra de Canaán, todo esto de aquí estaba. Esto es Canaán. Bueno, aquí. Ya cuando estaban las dos tribus, pero todo desde del río hasta acá, hasta
llegando al desierto de Sinaí, de acá de Egipto, todo este lugar estaba. Si había dioses en Ur de los Caldeos y en Harán, aquí estaban todos también. ¿Okay? Todos los dioses de la fertilidad, los Baales, Baal Peor, Baal Zephón, todos ellos eran los Baales de la fertilidad. Así es que Sara siempre estaba expuesta a esa tentación, especialmente haciéndose vieja, pero nunca acudieron a los Baales, ni en su desesperación. Lo que hizo, mejor le dijo, métete con Agar, mi sierva, pero no fueron a los Baales. ¿Okay? Y en Levítico capítulo 18 y 20, toda esta tierra estaba, en Levítico 18 y 20 le dice Moisés al pueblo, esta gente no hagan lo que esta gente, mira, aquí se trata de aparte de los adivinos, los que invocaban muertos, este territorio estaba llena de templos. La idea de la fertilidad se practicaba con toda la familia. Y me da pena leer, siempre que leo Levítico 18 y 20, me da pena leerlo, las cosas que hacían allí. ¿Okay? Pero dijo Moisés, no hagan eso. ¿Okay? Y Sara estaba expuesta porque yo seguro que le decían así como hablamos, ¿no? Si fueras con mi amigo, fueras para acá, seguro él tiene remedio, güey. Él te va a llevar a este templo y ahí te van a fertilizar. Mira, yo tengo parientes, todo está fertilizado. Y no solamente para las mujeres, para los hombres. Después allá en el tiempo de los reyes, cuando Josías sacó a todo lo que habían metido los judíos en el templo de Dios, sacó a las prostitutas de Acera, la dios de la fertilidad. ¿Okay? Y también sacó a los sodomistas, o sea, eran varones prostitutos que trabajaban también ahí en el templo para fertilizar a los jóvenes, ¿okay? En sus templos. Y todo eso estaba en Canaán aún antes de los israelitas en los tiempos de Abraham. Así es que Sara y también Abraham, pero Sara fue expuesta a toda esa tentación y nunca fue a ellos, se aguantó. Se aguantó hasta que por fin ya le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Ya se me acabó el tiempo, ya no estoy produciendo óvulos. Es que, a ver qué vamos a hacer ahora. Y Dios lo visitó y le dio renovó el pacto y le dio la señal del pacto, la circuncisión. Y Abraham dijo, pues, en su mente, le dijo, mejor bendíceme a Ismael. No, Ismael no. Tu esposa Sara va a tener un hijo. Y en 12 meses, dice, ella va a estar chineando. Va a tener el chamaco en sus brazos y le va a estar dando pecho. Así es que esa es parte de la historia de Sara, la fe que tenía ella. Ahora, dice el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto porque tenía 99 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así es que de uno, o sea, de Abraham, de un hombre, se convierte en una nación. Y Dios esperó hasta que tenía 99 años él y 90 años Sara. Esperó hasta que ya, y es lo maravilloso de cómo trabaja Dios. Sale esta multitud. Tenemos una escritura en Isaías 51 que habla de lo mismo. Y este pueblo anda mal, ¿verdad? Cuando Dios envía a este profeta a Israel, este pueblo anda mal y los va a llevar en cautiverio, todavía falta tiempo, pero los va a llevar en cautiverio. Pero les dice, ¿verdad? Que
la bendición, que Dios cumplió con esta bendición de hacerlos una multitud. Dice Isaías 51 y versículo 1, dice, oídme los que seguid la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multiplicaré. De una sola persona hizo esta nación. Hoy en día una persona puede tener 20 chamacos y no va a ser una, no se va a hacer una nación. Se van a ir multiplicando y se van a ir perdiendo, se van a desapareciendo hasta que por fin, allá en 200, 300 años, quizás un pariente lejano se case con otro pariente lejano, pero no se hace nación, no se convierte en un país. Y Dios de uno hizo una nación, multiplicó. Y ahora van a ir en cautiverio, dice, espérense, no he acabado con ustedes. Voy a hacer esto. Sí, van a regresar, dice, todavía falta la venida de su hijo, todavía falta. Así es que Abraham todavía vivió hasta los 175 años, pero aún tenía fuerzas, ¿ok? La prueba fue que en los 99 años Dios le pide, yo quiero que te cortes ahí abajo, quiero que me dé la señal, te vas a cortar tu prepucio, te lo vas a quitar. Esa fue la prueba. ¿Okay? Y de él, después de que salen de Egipto, eran como 2 millones, 3 millones de personas. Todos descendientes de Abraham y Sara. Y todos se identificaban con ellos. Esta nación, ¿cómo se llama? Se llama Israel. Somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Ahí empezó todo. Qué orgullo, ¿verdad? De poder decir eso. Venimos de... ¿Y quieres saber la historia? Mira, tenía 99 años. Y Sara tenía... Son historias, a mí me capturan esa historia. ¿Okay? Dijo Dios que nos iba a multiplicar como la arena del mar o como las estrellas. Yo sé que es una exageración. ¿Okay? Nosotros no sabemos, al fin de cuentas, cuántos descendientes ha tenido, en la carne ha tenido Abraham. 100 millones, 200 millones, ¿quién sabe? Pero nos incluye nosotros. No, bueno, en el remanente, sí, ahorita vamos a llegar a eso. Pero la cosa está que será una exageración la arena del mar, porque serenita o la estrella del cielo, pero para Abraham era algo real. De nada a uno, primero, y luego de ahí a 12, y luego de ahí a 75, y luego a 2 o 3 millones, y luego después, quién sabe cuánto. Para él no era real. Sin embargo, nos dice Romanos 9 que no todos los descendientes de él, de Abraham, se van a aprovechar de la gran bendición. Aunque seas descendiente de Abraham, no, en la carne no garantiza que vas a recibir el premio completo. Okay. A ver, ¿quién nos quiere leer de Romanos capítulo 9 y versículos del 1 al 8? Una verdad en Cristo, no miento, dándome conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas,
Síguele, hasta el 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, y son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne, los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Okay. Hijos de la promesa, los que creen, tienen fe en la promesa. Okay. Y en versículo 27, también lo lees, por favor. 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Ok. Solo el remanente será salvo. Aunque aquí cita lo que Dios le dijo, que tu descendencia va a ser como la arena del mar, como la estrella del cielo, pero tan solo el remanente será salvo. No solo es una explicación por el rechazo del evangelio por los judíos, que son los descendientes de Abraham, porque la mayoría de los judíos rechazaron a Jesucristo, pero un remanente aceptó a Jesucristo. Y nosotros que no somos de Israel, de todos modos, nosotros aceptamos a Jesucristo y somos parte de la simiente, somos parte de ese remanente. Pero esta enseñanza es para todas las edades. Para todas las edades. Y aquí pudiéramos leerlo de esta manera, nomás para aplicarlo a nosotros. ¿Okay? Que tocante, aquí dice tocante a Israel. ¿Okay? Dice tocante a Israel. Nosotros pudiéramos decir tocante a la iglesia. Si el número de los bautizados fuera como la arena del mar, tan solo remanentes será salvo. Porque mucha gente piensa, ya estoy bautizado, ya la hice, ¿verdad? Y se meten en problemas, no los arreglan, no se arrepienten, no cambian, esperan para que pase un milagro o algo para poder volver a Dios. Las cosas no pasan, pero mucha gente así es. Piensa, ya bautizado, ya estoy bien y todo, ¿no? No es así. También es para todas las generaciones. ¿Okay? Y yo me acuerdo una vez que estaba pensando, porque dije yo, pues hemos bautizado casi 200 personas en Mexicali y como 150 no se reúnen y otros 100 ni se acuerdan de nosotros ni de Dios. Y luego me acordé de esta escritura y dije, no, pues esto aplica para todas las generaciones. Yo no sé qué estarán pensando, ¿verdad? Pero aquí clarifica Pablo y dice, no, no creas que no porque son circuncidados en la carne que ya. Y también nosotros no debemos pensar así, ya estamos bautizados, ya la hice. No. Tenemos que perseverar, como dice la escritura. Ahora, el siguiente versículo dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice, todos esos murieron sin haber recibido lo prometido. Estamos hablando de Abraham, de Sara, de Isaac y Jacob. Ellos murieron sin recibir. Y muchos de los que descendieron y nacieron en Egipto también murieron sin haber recibido. Pero yo no estoy diciendo que todos, pero ellos, dice ahí, lo miraban de lejos. ¿Okay? Y mirando de lejos es como usando tu imaginación. No lo vamos a recibir ahorita, nosotros no, pero mi descendencia lo va a recibir. Pues, hace cuenta que yo lo he recibido. ¿Okay? Pero así son en las promesas de Dios.
así es. Dios tiene que empezar con alguien. Y ese casi todo el tiempo con el que empieza, no va a mirar los frutos, todos los frutos. Nosotros vamos a morir y no sabemos si nuestros hijos van a seguir, no sabemos si va a seguir la iglesia aquí en Italia, no sabemos muchas cosas, ¿ok? Pero Dios tuvo que empezar con Abraham y Isaac y le dijo a Abraham, tú vas a dormir con tus padres, tú te vas a morir y no vas a mirar esas cosas. Vas a mirar nomás a un hijo, a Isaac. Vas a mirar, el hijo de la mujer. Pero no vas a mirar la nación, no vas a mirar la multitud. Tú vas a estar durmiendo con tus padres. Y en 2 Samuel tenemos el otro ejemplo de David, cuando David le dijo a Dios, le dijo estaba pensando, ¿verdad? Yo estoy muy a gusto aquí en una casa de cedro, ¿verdad? Una casa bien a gusto. Mientras tanto que el arca está allá en aquellas cortinas, bajo pieles de animales, allá, ¿verdad? Como que no está bien eso. Entonces, antes de que diera una orden David, Jehová le dice al profeta Natán, di habla con David, porque él quiere hacerme una casa a mí. ¿Qué casa me puede hacer el hombre? Dile que yo le voy a hacer una casa a él. Dile a David que yo le voy a hacer una casa a él. ¿Quién nos quiere leer en 2 Samuel capítulo 7, del 8 al 12? 2 Samuel capítulo 7, del 8 al 12. Ahora pues, mirad así a mi siervo David, que ha dicho Jehová de los ejércitos, no te tomé de pedir de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has hablado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y yo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más se han removido. Los inicuos me aplicarán más para como al principio. Desde el día en que tú te fueses sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hará saber que él te hará caso. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y el 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Okay. Y luego sigue hablando ahí del futuro de toda la historia. Okay. Pero aquí David le quiere hacer una casa y dice, no, yo te voy a hacer una casa a ti, David. Pero dice tú, dice en versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, tú no lo vas a ver. Tú no vas a ver, pero vas a tener un hijo y él me va a hacer la casa y voy a firmar su reino para siempre. Y habla mucho el futuro, de lo que va a pasar. Lo voy a tener que castigar, voy a tener que castigar a la nación, quizás la lleve a un cautiverio, todo eso. Pero David se goza de todo eso. David dice en versículo 18, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Jehová, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Y David estaba bien feliz. Yo no lo voy a ver, pero Dios va a bendecir mi casa, pero yo no lo voy a ver. David miró mucho, pero así. Cuando el Señor entra al mundo, en el templo había un hombre que se llamaba Simeón y Dios le dijo, tú no vas a morir hasta que no veas el Redentor de Israel. Y cuando se cumplieron los días de la purificación fueron
quiero circuncidar a Jesús. No, vamos a Lucas. Ajá, sí. Pero en Lucas 2, 25, 32. Y Simeón estaba esperando la redención. Y dice ahí en Lucas 2:25, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y a este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu estaba sobre él. Okay. Así eran los días de la purificación. 27 dice, y 27, 27, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Entonces Dios dijo, tú vas a vivir hasta que no veas el consolador o el ungido del Señor. Y lo miró. Y dice, ahora ya me voy a morir. Ahora sí, me puedes despedir en paz. Y yo creo que Simeón deseaba ver, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con este niño? No miró como las grandes maravillas que hizo primero, pues cómo lo crucificaron y luego cómo resucitó y cómo se empezó a predicar el evangelio del Cristo resucitado ahí en Jerusalén. Todo eso no lo miró él. Pero Dios siempre empieza con alguien que no va a mirar, en el caso de Abraham, él no va a heredar físicamente, ¿verdad? Ni David iba a ver ni el templo, ni las cosas del futuro, las grandes cosas, pero Dios siempre empieza así. Y dice aquí, todos estos murieron sin haber recibido, pero dice ahí que de lejos lo miraban, lo creían y lo saludaban y confesaban que eran peregrinos sobre la tierra. Ahora, llega un momento allá atrás, ¿se acuerdan cuando se empezaron a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot? ¿Se acuerdan? Se pelearon, ¿verdad? Por la tierra. Abraham y Lot. Abraham no se va a pelear. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a pelear? Soy peregrino. Yo estoy pasando por aquí. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres? ¿Quieres la que está acá? Si tú agarras para acá, yo me voy acá. Si agarras para acá, a mí no me importa. Es tierra, es todo. Yo no me estoy pasando por aquí. Se le hizo agua la boca al Lot, no. Cuando miró la llanura bien regada. Yo quiero esta. A ver, está bueno. ¿Cómo le fue? De la patada. Porque para allá estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero la actitud de Abraham es hermosa. Soy peregrino, no importa. Dice que dos lugares encontramos en segunda de Pedro que Lot tuvo que vivir afligido mirando las cosas que se hacían en Canaán. Se fue muy mal. Aquí en los Estados Unidos y en México, pues poco a poco se va poniendo, como que dice, las cosas más malas, la moralidad, se va perdiendo la vergüenza. Pero
por la fe de Abraham y Sara, no se enfocaban en las cosas de aquí. Ellos miraban un lugar bien hermoso. Lo miraban de lejos, pero mira, un lugar bien hermoso, no como aquí. Las cosas que miraban en Canaán, las cosas que nosotros miramos aquí en México, muchas injusticias. A veces perdemos la esperanza de que sea justicia aquí muchas veces. Ni modo, así es en México. Pero esperamos un lugar mejor. Y nosotros también deberíamos de mirarlo de lejos, ¿verdad? Y saludarlo, creer, ¿verdad? Y confesar. Un ratito más y ya nos vamos de aquí. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararles una. Así es que no te moleste que no puedas tener una mansión aquí en la tierra. Abraham tenía el dinero, pero dijo, no, voy a vivir en carpas porque es la mejor disciplina para mí. Y es mejor vivir allá afuera, en la rumorosa, por allá, en el lugar, que estar viviendo en una ciudad donde aquí, pues, hasta las 2 de la mañana estaban las fiestas y las carreras. Y pleitos y alguien disparó una pistola por acá y cosas así. Ojalá que no me caiga en la cabeza, pero dijo el Señor, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a preparar una para ustedes. Hablando con los hermanos de Cuba, pobrecitos, cómo están sufriendo hambre ahorita. Bueno, no hambre, simplemente carencia, poquito. Tienen comida, ¿verdad? Tienen arroz, tienen frijoles blancos, así, pero ahora que fueron los hermanos del Salvador para allá, el kilo de pollo estaba a, ¿cuánto viene siendo? $7, no, $15, son como 300 pesos el kilo. No sé en cuánto cuesta ahorita el kilo de pollo, pero ellos ganan muy poquito dinero. O sea, es que no comen ni pollo, ni pescado, ni carne de res. Y le digo a los hermanos, miren, están tan saludables ustedes. Porque no tienen colesterol, no tienen alta presión, no tienen... El aceite, 500 pesos el aceite. Pero pues... ¿No van a pescar? No. Sí, pero todo el pescado se lo tiene que dar al gobierno. Si agarras un pescado de tamaño, quizás el gobierno te va a dar un chiquito así. Pero la cosa está que ellos me dicen, pero esperamos un lugar mejor después de esta vida. Y eso me llena a mí de ánimo, me van a llorar porque están pasando por estos problemas y pero con un carácter muy, muy bonito. Ni jeringas tienen para inyectar, tienen que usar la misma jeringa una y entonces esterilizándola y todo eso, pero dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Buscan una patria, así es como la gente que ha migrado para acá, andan buscando otro lugar donde vivir, los haitianos y los jamaicanos, ¿verdad? Andan buscando un lugar donde vivir mejor, porque hay mucha corrupción, dicen allá, la injusticia, el hambre. Y México está suave comparado con donde vienen. Y muchos se han casado y aquí no van a quedar. Y Abraham y Sara buscaban algo mejor que lo que el mundo ofrece. Buscaban una nación celestial. El cielo no es solo para los dioses, como se enseñaba antes. Nomás los dioses viven en el cielo. Los dioses, cuando le preguntaban, no existen los dioses, es una mentira. El que mora en el cielo es Jehová. Y Él nos ha prometido a nosotros una patria, una ciudad allá en el cielo. Buscaban inmortalidad. Dice el siguiente versículo, dice, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver.
Si ellos estuvieran pensando de Ur de los Caldeos, hace cuenta que vas a, bueno, iba a decir, si vas al centro cívico, pues el centro cívico de Mexicali sí tiene un que otro edificio más o menos, bueno, pero tienes que ir a Guadalajara, tienes que ir a México para mirar lo que son edificios, ¿okay? O a San Diego, a Los Ángeles. Así era uno de los Caldeos, tenía sus edificios grandes, sus templos. ¿Okay? Y ellos dejaron todo eso para vivir acá en carpas. ¿Okay? Y dice aquí que ellos se les olvidó, ellos dejaron de pensar de Ur de los Caldeos. Ya no estaban pensando, abandonaron la idea de regresar. ¿Okay? Y estaban convertidos, pues, bien enfocados, bien positivos. Y la pregunta es que si nosotros estamos igual o estamos pensando siempre de la vida en el pasado. A mí me gusta recordar mucho lo del pasado, pero yo no quiero regresar al pasado, para nada. Me da, me da vergüenza. ¿Eh? Como dice Esteban, cuando habla de los padres, dice que siempre su corazón estaba en Egipto. Y esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia de estos a los que salieron de Egipto, que todo el tiempo están diciéndole a Moisés, mejor vámonos para atrás? O allá nos acordamos de los pescados, de los melones y los pepinos. Vámonos para allá, hay que regresar. Y Abraham y Sara, ni pensando de dónde vinieron. Dice, porque anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Okay. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, una patria, una ciudad, una morada. Okay. Celestial. Celestial. El mundo religioso de todas las filosofías se aferra a una ciudad terrenal, a una patria terrenal, todo terrenal. En el futuro va a ser algo terrenal aquí en la tierra, ya sea por 100 años o 1000 años, el milenio, todo terrenal. Desde el principio es celestial. Tenemos que irnos al libro de Apocalipsis para sacar algo terrenal. Pero lo que está clarito es celestial. Abraham celestial. David celestial. Jesús, en la casa de mi Padre, muchas moradas. ¿Dónde está la casa del Padre? No está en la tierra, está en el cielo. ¿Okay? Y dice allí que Dios les ha preparado un lugar allá. ¿Okay? Y ellos anhelaban esto. ¿Cómo van a anhelar algo que no se les fue prometido? ¿Okay? A Jerusalén la han destruido 22 veces. 22 veces han destruido la ciudad eterna. No es una ciudad eterna. Aunque le digan que es la ciudad eterna, no es la ciudad eterna. Y la han destruido 22 veces. Y los que aman esa ciudad son los que han causado su destrucción. Y tarde o temprano la van a destruir otra vez. Lo que me llamó la atención es esto, hermanos. Del versículo 16. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no tiene vergüenza de llamarse el Dios de ellos. No tiene vergüenza Dios de decir, yo soy tu Dios. Tenemos escrituras, por ejemplo, en Génesis, donde dice ahí que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. Le dio vergüenza a Dios lo que estaba haciendo el hombre, su creación, lo que estaba haciendo. Cuando se le apareció a Moisés, dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
sin ninguna vergüenza. No fueron perfectos, pero sin ninguna vergüenza. Yo soy el Dios santo y he descendido para sacarlos de ahí, como prometí. El plan de salvación, hermanos, ya tiene, bueno, cuando se le apareció a Moisés, o si consideramos el plan de salvación, tenía desde Adán y Eva en marcha el plan de salvación, dando poquita información aquí, poquita información ahí. Y no hay otro plan tan personal, tan completamente contrario como el plan de salvación de Jehová. No hay otro. Su base es el amor. Dios no es una fuerza, es un espíritu con sentimientos. Y los sentimientos que tenemos nosotros los tiene Dios. Y el peor de todos los sentimientos yo creo que viene siendo la vergüenza. ¿O no? Me da vergüenza. Un sinvergüenza es alguien muy descarado, pero todavía tiene conciencia. Cuando pierdes la conciencia ya perdiste todo, pero dice que no tiene vergüenza de llamarse Dios de ellos. Para mí se me hizo algo tan hermoso. El precio para redimir al hombre es la suma total del cielo, el verbo, el Hijo de Dios, y no hay una relación más cercana. Con alegría, espero que el Señor nos reciba en el cielo. Entras, siervo fiel, al reposo de tu Señor, a la patria, a la ciudad, a la morada. Cuando todo sea consumido, si fuimos fieles, no habrá vergüenza, ni de nuestra parte, pero más importante, ni de parte de Dios. Dios va a decir, entren sin ninguna vergüenza, entren al reposo preparado por ustedes. Bueno, hasta ahí llegamos. Quería llegar al 16, yo sé que fue muy largo, pero quería llegar al 16, ya está, la batería se está quejando. ¿Algún comentario que quieran hacer, hermanos? Les agradezco todo lo que, por toda su cooperación. Ok, vamos a terminar esto. Voy a